Esta mañana Dios nos habla con la palabra y el tema es nuestro trabajo más productivo. Nuestro trabajo más productivo. Y vamos a ir a Juan 6, que es nuestro pasaje central en el cual estamos. Juan capítulo 6. Luego vamos a abrir otras citas más, pero Juan 6 es nuestro enfoque en esta mañana, como lo venimos haciendo por varios domingos. De hecho, Juan 6 es el capítulo más largo del Evangelio de Juan. Lo estamos estudiando por secciones. ¿Ven? Vamos a cubrir hoy unos 8 versículos, 7, 8 versículos de Juan 6. Nuestro trabajo más productivo. Nuestro trabajo más productivo. Yo que estoy convencido que el anhelo de cada uno de nosotros aquí es ser productivos. Yo creo que nadie quiere perder su tiempo. Yo creo que aun cuando reconozcamos que en nuestras vidas tenemos que adoptar disciplinas y cambios, y primero Dios, la palabra de esta mañana apunta hacia ese objetivo, que podamos darnos cuenta cuál es el trabajo más productivo que debemos hacer. Pero yo pienso que claramente en el fondo todos reconocemos la importancia de invertir nuestras vidas correctamente. ¿Es así o no es así? Creo que todos anhelamos aquello. Es decir, que nuestras vidas verdaderamente rindan, produzcan, que nuestras vidas realmente sean útiles. Yo creo que ese es el sentir que Dios puso en el corazón del hombre, y la bendición de Dios fue: fructifiquen, sean productivos, multiplíquense, porque el deseo de Dios, el corazón de Dios es que nuestras vidas lleven utilidad, lleven mucho fruto. Pero sobre todas las cosas creo firmemente que ese es más que nuestro deseo, es el deseo del corazón de Dios. No es que solamente nuestro deseo es ser productivos. Dios anhela que seamos productivos. Dios anhela que nuestras vidas cuenten para lo que verdaderamente vale la pena. Dios no quiere que malgastemos nuestra vida. Dios no quiere que malgastemos nuestros esfuerzos, nuestros recursos, nuestras capacidades. Dios quiere que realmente lo invertamos en lo que verdaderamente aprovecha. Ese es el deseo de Dios más que nuestro propio deseo. Caso contrario, si invertimos nuestro tiempo y los recursos que Dios nos dio en aquello que no aprovecha, en realidad será un mal gasto de vida. Será un mal gasto de tiempo. Y el tiempo que Dios nos ha dado aquí sobre la tierra, al final nos daremos cuenta, un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y Él va a pedirnos cuentas de qué hicimos con nuestros recursos. Ahí está la parábola en Mateo 25, donde el Señor llama a todos sus siervos y les pide cuenta qué hicieron con lo que yo les di. Entonces, ninguno de nosotros esperaría ser improductivo o ser estéril, no tener fruto con lo que Dios nos ha entregado. Ahora, yo quiero que nos fijemos en esto. ¿Cómo invierto verdaderamente todo lo que tengo y todo lo que soy para lo que verdaderamente vale? Esa es la pregunta. ¿Cómo nos invertimos en lo que verdaderamente vale? ¿Cómo hago que esta salvación tan maravillosa que hemos declarado en esta mañana, hemos adorado al Señor, hemos dicho: Señor, qué preciosa salvación esta salvación que nos alcanzó, esta salvación que nos ha dado tu misma presencia en nosotros? ¿Cómo hago que esta salvación y todos estos regalos espirituales, mentales, estos regalos materiales incluso, cuenten y sean verdaderamente productivos? ¿Cómo hacemos nuestras vidas productivas, amada iglesia? Esa es la siguiente lección que Jesús nos da en nuestra continuación en Juan 6. Es importante que Dios nos lleve a entender que el consejo de Jesús es el consejo oficial del cielo. Entonces, si nosotros estamos aquí por su voluntad y Él nos salvó, Él nos escogió y nos hizo renacer a una nueva vida, el cielo entonces debe ser el que diga el consejo oficial, cómo invertir nuestra vida para lo que vale. Y yo quiero que usted anote este principio clave y primer principio fundamental, y que tenemos que tenerlo todos claro: no todo trabajo es productivo. Repito esto: no todo trabajo
es productivo. Los discípulos, después de un día de trabajo ministerial, fueron forzados por Jesús a embarcarse hacia Capernaum. Lo vimos la semana anterior. Mientras Jesús se quedó la noche en oración con el Padre, sus discípulos habían experimentado una tormenta en el mar de Galilea y Jesús vino en el rescate de ellos. La multitud había sido despedida por Jesús. Vimos que esta multitud estaba desesperada porque vio el milagro de Jesús y que querían ellos. Oye, está bueno aquí porque nos está llenando nuestras necesidades. Hagámoslo rey. Y quisieron llevárselo a Jesús por la fuerza. Entonces Jesús despide a esta multitud rápidamente. Esa multitud había querido tomar a la fuerza a Jesús para hacer de él un rey que satisfaga sus necesidades. ¿Qué representa esta multitud? Esta multitud representa, escúcheme por favor, esta multitud representa un cristianismo circunstancial. Es una forma de cristianismo que no busca a Jesús como el tesoro, que no tiene prioridad en maravillarse en Él, sino que lo buscan para que resuelva sus circunstancias. Dicho de manera más clara, las circunstancias dirigen sus vidas. Ellos tienen circunstancias, ellos tienen necesidades y buscamos a Jesús porque Jesús puede hacer milagros para llenar nuestras necesidades. Ese es el cristianismo circunstancial. Ellos son una multitud con necesidades espirituales y físicas. Vimos, estaban llenos de necesidad espiritual y física y el corazón de Jesús se llenó de compasión por esta multitud. Pero ellos buscan a Jesús para que satisfaga sus necesidades físicas, sus necesidades materiales. Esta gente representa muy bien al creyente que vive con conciencia de problemas y busca a Dios para que le resuelva los problemas. Queremos a Jesús y si es posible, lo vamos a forzar a Jesús para que Él nos resuelva la vida. Eso representa la multitud que está buscando a Jesús. Yo quiero decirte, esa no es la voluntad de Dios. Y no me malentienda, Él multiplica panes y peces. Él tiene la provisión necesaria para satisfacer todas las necesidades. Tiene todo el poder para sanar todas las enfermedades. Él tiene todos los recursos para satisfacer cual sea la necesidad del hombre. Pero Él no nos llamó y Él no nos escogió y Él no nos hizo nacer de nuevo para que vivamos que las circunstancias dirijan nuestras vidas. Ese se llama un cristianismo circunstancial. Es un cristianismo, busco a Dios porque necesito que Dios me resuelva. Y forzamos a Dios. Lo vimos, Juan 6 dice que la multitud quiso forzar a Jesús para que Él venga a resolver sus necesidades. No es la voluntad de Dios. Su voluntad no es que lo busquemos para resolver nuestra vida. Escúcheme, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no es que lo busquemos para resolver nuestra vida. La voluntad de Dios es esta, que aceptemos una forma de vida más alta. Dios, su voluntad es que aceptemos, que abracemos una vida superior, una vida que consiste no en vivir por las circunstancias, sino en abrazar y disfrutar a Jesús como el supremo deleite. Esa es la vida a la que usted fue llamado, esa es la vida a la que fuimos llamados, abrazarlo a Él como nuestro supremo valor, como nuestra prioridad más alta. Pase lo que pase, cada día, así este día sea de bonanza, en la bonanza tengo una prioridad. Tú eres mi supremo deleite. Mañana viene una tormenta, en la tormenta tú eres mi deleite, tú eres mi prioridad. Ese es el cristiano que vive no por circunstancias, sino que vive por el deleite supremo. Y madurar en la fe cristiana significa cambiar la prioridad. Yo no busco a Dios para que Él me resuelva circunstancias. Lo busco a Él porque Él es digno.
Lo busco a Él porque Él es Dios, Él es el yo soy, Él es nuestra vida y Él es nuestro tesoro. Él nos amó y nos dio su espíritu, iglesia del Señor. Él nos dio su presencia. Vivir de esa manera es una vida que, como vimos la semana anterior, se remonta sobre tormentas, se remonta sobre circunstancias. Vamos a tener poder sobre todo lo demás. Un corazón que se maravilla en Jesús, en lo que Él es, en sus obras, es un corazón que tiene autoridad sobre la tormenta. ¿Por qué no tenemos muchas veces autoridad para hablarle a la tormenta? Tormenta, enmudece. Porque no nos hemos maravillado en Jesús. Por esa forma de vivir circunstancial. Veamos cómo esta multitud, al día siguiente de todo lo que pasó y que ya lo vimos, al día siguiente, porque Jesús se despidió de ellos, forzó a los discípulos, vayan ustedes en la barca hacia Capernaum. Ahora veamos lo que hace esta multitud que busca a Jesús por las circunstancias. Miren, ellos van a realizar un gran trabajo, un gran esfuerzo por volver a encontrar a Jesús. Versículo 22, leamos. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar, porque los discípulos se fueron hacia Capernaum, se fueron en la barca hacia Capernaum, la multitud que se quedó, dice, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca. Se dieron cuenta ellos. No había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Fíjese, otras barcas de Tiberias llegaron al mismo punto donde fueron multiplicados los panes. Dice, por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, ¿qué hizo la multitud? Subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Esta multitud está haciendo toda una serie de esfuerzos. ¿Para qué? Para forzar a Jesús a que Jesús les resuelva sus necesidades. Sin entender el verdadero punto. ¿Qué buscan ellos? Pan físico. Ellos buscan sanidad física. Ellos buscan barriga llena. Ellos no ven a Jesús como el dador, no solo de un pan físico. Ellos no ven a Jesús como el dador de una vida superior. Como el dador de una vida que tiene prioridad mucho más alta. Jesús es la vida del cielo para nosotros. Eso es Jesús. La multitud que había quedado al otro lado del mar había emprendido una búsqueda de Jesús, un trabajo investigativo. No sé si se dieron cuenta. Finalmente llegan a la conclusión que los discípulos se habían ido en la barca solos sin Jesús. Investigaron, vieron el panorama. Ok, los discípulos se han ido, pero Jesús no se fue con ellos. Mientras tanto, otras barcas que venían desde Tiberias se habían llegado al mismo lugar donde había sucedido la multiplicación de los panes. Es decir, los que habían participado del milagro se habían encargado de extender la noticia acerca de la alimentación milagrosa. Corrió rapidísimo la noticia y ya no solo estaba esa multitud, sino que vinieron barcas desde Tiberias, otra ciudad que está en la ribera del lago de Galilea. Más barcas llegaron al punto. Dense cuenta de todo este panorama, de todo este trabajo que están haciendo. Es decir, los que habían participado del milagro se encargaron de extender la noticia. Más barcas llegan de otras ciudades a la misma zona. Todo esto son grandes esfuerzos, porque después de todo, ¿verdad? Que no conlleva la misma dificultad movilizar un pequeño grupo que movilizar una multitud. No es fácil, es fácil mover un pequeño grupo. Oye, vámonos de aquí hacia allá, vámonos de aquí a Gualaceo. Fácil, pero ahora moviliza una multitud, vámonos en multitud hacia Gualaceo. No es el mismo esfuerzo, es mayor esfuerzo, es mayor trabajo. Después de haber buscado y darse cuenta de que Jesús no está en esta zona, porque Jesús ya no está allí,
tampoco están sus discípulos. ¿Qué hacen ahora? Se vuelven a subir a las barcas con destino a Capernaum. De algún modo dedujeron, Jesús está en Capernaum. ¿Qué vemos aquí? Ellos están dispuestos a hacer todo el esfuerzo posible. Escúcheme, ellos se esfuerzan, ellos no son ociosos. Ellos se esfuerzan por encontrar a Jesús, pero con el motivo incorrecto. Ellos trabajan, ellos se esfuerzan, pero para que Jesús resuelva los problemas de ellos. Ahora están yéndose en las barcas para emprender su búsqueda en Capernaum. ¡Qué trabajo! ¡Qué esfuerzo! Investigaron, dedujeron, concluyeron, más barcas vienen y ahora todos vámonos hacia Capernaum. Versículo 25, y aquí viene importante lo que Jesús nos habla. Cuando le hallaron al otro lado del mar, esto me hace reír a mí, lograron su objetivo. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, Rabí significa maestro, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cuántos? Jesús, ¿cómo hiciste pues cuándo viniste acá? Qué pregunta, ¿no? Le hago notar esto porque cuando vivimos por circunstancias, el hombre y la mujer creyente tienden a decir o a hacer preguntas incorrectas a Jesús. Esta es una pregunta incorrecta. Ahora, de hecho, no quiero que ninguno piense que no podemos preguntarle al Señor. Podemos hacerle todas las preguntas que se nos ocurran a Jesús. Pero Jesús no está obligado a responder lo que nosotros esperamos escuchar. Nosotros podemos preguntarle muchas cosas a Jesús. Tenemos que aprender a preguntar si queremos respuestas. Podemos preguntar todo lo que queramos. No todas las preguntas tienen respuesta que nosotros esperamos. Yo quiero hacerles notar esto de aquí. ¿Por qué? Porque Jesús en una ocasión fue a visitar a sus amigos Lázaro, Marta y María. Se sentó, dice la palabra, que María en esa visita, porque eran sus amigos, eran amigos muy íntimos de Jesús, Lázaro, Marta y María. Jesús fue a la casa de ellos. Dice la palabra que María se sentó a los pies de Jesús para escucharlo hablar a Jesús. Mientras que Marta, su hermana, estaba ocupada en todos los preparativos del recibimiento a Jesús. Aquí vamos a notar algo interesante. Marta le pregunta a Jesús, le hace una pregunta a Jesús, diciéndole si es que a él no le importa que María esté allí sentadota, mientras ella está toda ajetreada con tantas cosas. Marta le pregunta a Jesús, Señor, ¿no te importa acaso que yo estoy aquí con todas las labores porque tú has llegado a la casa y yo estoy ocupada en todo esto, pero María está allí sentada? ¿Usted cree que Jesús responde esa pregunta? Como Marta espera que Jesús le responda. Jesús no contesta la pregunta de Marta de la manera que ella espera. Marta espera una pregunta donde, una respuesta donde Jesús se apiade de mí. Jesús dé a conocer que ciertamente está mal lo que mi hermana está haciendo. Lucas 10:40, aquí está este pasaje. Miren lo que dice. Marta se preocupaba con todos los preparativos, con el mucho servicio, mucho trabajo, mucho afán. Recuerde lo que el Señor nos está diciendo. No todo trabajo y afán es productivo. Vamos a entender qué es un trabajo productivo. Marta se preocupaba con todo el servicio. Acercándose a Jesús le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Jesús pudo haber respondido, pobrecita Marta, qué insensible es María que no le ayuda. Pero la respuesta de Jesús le hace ver a Marta
que ella estaba trabajando, esforzándose con el enfoque incorrecto. ¿Es malo servir la mesa? ¿Es malo cocinar, limpiar la casa, preparar las cosas para una visita que llega? No es malo. El enfoque es el incorrecto. ¿Cuál es el enfoque incorrecto? Respondiendo, el Señor le dijo: Marta, Marta. Cuando el Señor diga 2 veces tu nombre, pon atención. Marta, Marta. Escuchaba al Señor: Diego, Diego. Y el Señor le dice: tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y ese es el punto de este mensaje, iglesia. Estás preocupada por tantas cosas cuando solo una cosa es necesaria. Nosotros, ¿qué es lo que hace? Cuando nosotros perdemos el enfoque de la vida, estamos listos para ser atropellados por una serie de afanes y serie de preocupaciones y serie de cosas, y todo se vuelve, la palabra peligrosa, urgente. Todo es urgente. Ay, pero los niños, y la escuela, y el trabajo, y las tareas, y la casa, y la limpieza, y el trabajo, y el salario, y la deuda, y todo, ocupados en tantas cosas. Y el Señor nos dice: una cosa es necesaria. Una cosa es necesaria. Y María, dice Jesús, ha escogido, ella ha entendido, escogió la mejor parte. Y quiero decirte, Marta, esa parte al que la escoge no se le puede quitar. Puedes tú invertir tu vida en muchas cosas muy loables, pero solamente hay un enfoque que vale la pena. Jesús le muestra a Marta la realidad de su corazón, le deja ver por qué ella está haciendo lo que está haciendo. Puso el enfoque en el mucho servicio, y amorosamente Jesús le muestra cuál debe ser la razón por la que ella hace las cosas. Yo hago las cosas no porque tengo que hacer las cosas. Yo limpio la casa para Jesús, no porque tengo que limpiar la casa. Limpio la casa y cocino y preparo las cosas porque se trata de Jesús, porque es para el Señor. Esa pequeña diferencia, esa pequeña diferencia marca el gran cambio de la vida improductiva versus la vida que realmente cuenta para lo eterno, iglesia. Ir a trabajar, encargarnos de todos los asuntos, los muchachos, ir a estudiar, y las tareas que pueden ser en ocasiones tantas y extensas. Sin embargo, tenemos que entender todos juntos, el ministerio puede ser muy, muy trabajoso, muchas tareas. Esto pasa incluso en el ministerio. Pastores, líderes quedan abrumados por las muchas cosas cuando una sola cosa es necesaria. Y una cosa es necesaria. ¿Cuál es esa? Jesús. Él, se trata de Él. Se trata de lo que Él dice. Cuando tú entiendes que se trata de Jesús, lo urgente espera y te ocupas en lo importante. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. El creyente de alguna manera se enreda en tantos asuntos y preocupaciones. Nos gusta eso. Somos desenfocados y por lo tanto terminamos enredados. Se enreda en tantos asuntos, preocupaciones, y cuando nos encontramos en medio de tanto que hacer, ¿qué hacemos? Queremos responsabilizar a Dios. Como Marta está responsabilizando a Jesús.
Nos envolvemos de tantas cosas y entonces Dios es el responsable de por qué estoy así, todo cargado y afanado. No, no, somos nosotros que olvidamos el punto principal. Somos nosotros. Nosotros queremos responsabilizar a Dios de nuestro cansancio. Me siento cansado, Señor, porque tú no me has venido a fortalecer. Responsabilizamos a Dios del estado, cómo nos sentimos. ¿Y qué hacemos? Nos frustramos y hacemos preguntas con el fin de querer responsabilizar a Dios a que cambie nuestra situación. En otra ocasión, los discípulos con un enfoque desviado vienen y le hacen otra pregunta a Jesús. Eso está en Hechos 1:6, justo antes de que Jesús ascienda a la diestra del Padre. Los discípulos vienen y le dicen a Jesús: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Ellos tienen el enfoque en que ya Jesús, tú ya te estás yendo, ya pues que se consume el reino terrenal antes de que tú te vayas. Ellos esperaban que la respuesta de Jesús sea el anuncio definitivo: el reino se establece, Roma queda derrotada y ahora Israel se le regresa el gobierno a Israel. Porque recuerden que Israel en el tiempo que llegó Jesús estaba oprimido. ¿Qué esperan ellos? ¿Cuál es el enfoque de ellos? Ellos quieren que Jesús anuncie incluso la fecha de que Israel ya recupere el poder y la libertad política. Pero Jesús no les da esa respuesta. Jesús redirige el enfoque al punto central. Y les dice Jesús en el versículo 7, en Hechos 1:7, perdón. A ver, mis amados, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. No se trata de la fecha, no se trata de que ustedes busquen saber eso, pero recibirán poder, verdadero poder, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? El punto central es que yo voy a estar en ustedes por medio de mi Espíritu Santo, y ese es el verdadero poder. No es el poder político, no es el poder militar, es el poder de mi Espíritu Santo en ustedes. No esperen lo otro, no busquen lo otro. Ustedes tienen al Espíritu Santo, fuente de poder en ustedes. Y me serán testigos. Vamos a ser testigos de ese reino en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Incluye Cuenca, incluye Ecuador. Amén. Ese es el poder. Su presencia vino a nosotros. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Redirigirnos el enfoque, porque nosotros siempre tendemos a desviarnos. Ese es el poder. Entonces, ¿qué es lo que hace esta multitud? Maestro, ¿cuándo llegaste a Capernaum? Entonces Jesús pudo haberles respondido. Pudo, porque no fue esa la respuesta de Jesús. Pero Jesús pudo haberles dicho algo así, ¿no? Ay, perdónenme ustedes por haberme ido de ustedes. Mis discípulos estaban detenidos en una tormenta en el mar. Y alrededor de las 3 de la mañana caminé sobrenaturalmente sobre las aguas para auxiliarlos, y por medio de un milagro trasladé la barca inmediatamente al puerto destino. Jesús les podía haber dado esa respuesta, ¿no? Probablemente esa era la respuesta que hubiera satisfecho esa pregunta. Pero Jesús no les dice eso, no les responde eso. ¿Qué les responde Jesús? Prepárense. Verso 26. Jesús les responde y les dice: en verdad, cuando Jesús dice repite 2 veces algo, es porque en serio hay que ponerle atención. En verdad les digo, ustedes me buscan. En otras palabras, ustedes hacen todo tipo de esfuerzos para encontrarme, no porque hayan visto señales. En otras palabras, no porque las señales y milagros que yo he realizado les haya confirmado a ustedes que yo soy la vida del Padre para ustedes.
No me buscan ustedes por eso. Sino ¿por qué? Ustedes me buscan porque han comido de los panes y se han saciado. Me buscan porque ustedes quieren que yo resuelva sus circunstancias, sus necesidades. Por eso me buscan, dice Jesús. Por eso me buscan. No porque yo soy tu vida, sino porque yo te resuelvo los problemas. Qué gran diferencia de enfoque. Jesús les está mostrando el motivo por qué estas personas buscan a Jesús. Y wow, esto es radical. Esto es radical porque esto es un cambio completo de enfoque. Las respuestas que Jesús va a dar a nuestras preguntas no serán lo que esperamos. Las respuestas de Jesús te mostrarán cuáles son tus verdaderos motivos. Jesús no te responde lo que tú quieres escuchar. Jesús te va a decir, te va a revelar, te va a mostrar por qué estás preguntando lo que estás preguntando. En vez de responderles acerca de los detalles de su llegada, Jesús les dijo, ¿por qué razón ustedes están aquí buscándome? En otras palabras, es más importante la razón por la que hacemos una pregunta a Dios, el por qué, el motivo, es más importante que la respuesta que nosotros esperamos. Cuando usted haga una pregunta al Señor, hágase también usted una pregunta y pregúntese, ¿por qué le estoy preguntando esto al Señor? ¿Cuál es mi motivo verdadero detrás de esta pregunta? Porque Jesús les revela eso, el motivo. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo real detrás de nuestros cuestionamientos? ¿Por qué nosotros estamos cuestionando? Preguntémonos ¿por qué? Y eso nos va a dar bastante luz acerca de cuál es nuestro enfoque. Por ejemplo, Señor, me siento desilusionado por causa de aquella persona que me trató de una manera injusta. ¿Por qué lo permitiste, Señor? ¿Por qué me hiciste que conociera a esa persona que me ha hecho tanto daño? Jesús no te va a responder esa pregunta. La respuesta que Jesús te va a dar es esta. ¿Por qué pusiste tu felicidad en una persona que te puede fallar? Siempre Jesús nos va a revelar nuestros motivos. ¿Por qué estamos en la situación que estamos? Otro ejemplo, Señor, llevo tiempo alcanzado económicamente, no me alcanza el dinero para crecer y prosperar. ¿Por qué tú no me has provisto milagrosamente para tener un crecimiento económico? Jesús no te va a responder esa pregunta. La respuesta de Jesús será, ¿por qué no has desarrollado un corazón satisfecho y contento en mí? Porque si obedeces a la palabra que te da Jesús, Él te va a dirigir por sendas de justicia y de bendición. Él te va a bendecir cuando tú tienes contentamiento y satisfacción en Él. Salmo 23 lo dice, el bien y la misericordia me seguirán. Yo no tengo que buscar la prosperidad y la bendición. La prosperidad y la bendición son resultado de un corazón con el enfoque en la persona del buen pastor, Jesús. Y ese es el consejo de Jesús, verso 27. ¿Jesús quiere que trabajemos? Sí. ¿Jesús quiere que nos esforcemos? Sí, pero con el enfoque correcto. Miren lo que dice Jesús, trabajen. Dígale al que está junto a usted, trabaja. Ahora, no termina allí, pausa, va a completarlo ya mismo. No por el alimento que perece. No por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Dos enfoques diferentes.
Quiero definir primero qué es trabajo. Trabajo es usar, hoy día yo sé que muchas ideas incorrectas de trabajo se van a venir abajo. ¿Qué es trabajo? Trabajo es usar lo que somos junto con nuestras capacidades para expresar lo que somos en nuestra esencia. ¿Qué es trabajo? Usar lo que somos, primero lo que somos, no es solamente una habilidad. El que tiene alguna habilidad técnica, el que puede reparar equipos electrónicos, dirá, ok, mi trabajo es reparar equipos electrónicos. No, es parte de, no es lo principal. Trabajo es usar lo que tú eres. ¿Quién eres tú? Usarlo, expresarlo, eso es trabajo. ¿Quién eres tú? Yo te pregunto. Eres hijo de Dios. Por lo tanto, trabajar es expresar esa naturaleza, que yo soy un hijo de Dios. ¿Quién eres tú? Amado. Trabajar es expresar la realidad de que yo soy amado. Eso es lo que soy y lo expreso, y mi trabajo, lo que hago, lo que expreso a mi vida es amor. La gente se siente amada. Mi familia se siente amada. Las personas a las que sirvo se sienten amadas. Entonces, trabajo no es simplemente una capacidad técnica, una habilidad determinada. No, es lo que somos, usar lo que somos junto con nuestras capacidades para expresar nuestra esencia. Como creyentes que nacimos de nuevo, tenemos un espíritu maravilloso con toda la vida de Dios, toda la fe de Cristo en nosotros. Su Espíritu Santo está en nosotros. Somos el templo, la casa de Dios. Tenemos también un alma con capacidades mentales. Tu alma tiene capacidades mentales, capacidades emocionales, y tu alma tiene una voluntad. Y tenemos un cuerpo, esto que podemos ver físicamente, un cuerpo maravillosamente creado para poder interactuar con el mundo físico. ¿Te das cuenta todo lo que tienes? Primero, te das cuenta lo que eres y te das cuenta entonces lo que tienes. Tienes un espíritu con toda la vida de Dios. Un espíritu 100% justo y perfecto. El espíritu que tenemos en nuestro interior es un espíritu tan perfecto que Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Ese es el espíritu de Cristo en nosotros. En tu espíritu tú eres 100% justo y perfecto. Tu alma, por supuesto, es la que está en el proceso de traerla a que se alinee, porque los pensamientos, las emociones y la voluntad vienen contaminadas. Pero es una capacidad que Dios te ha dado. Tu mente, tus emociones son una capacidad que Dios te ha dado. Tu voluntad. Todo eso son los regalos de Dios y las capacidades. Ahora, el punto que Jesús quiere traer aquí es: todos estos recursos espirituales, materiales, todo nuestro corazón, nuestra alma, mente y fuerza, como lo dijo Jesús, tú lo puedes usar para trabajar para lo que permanece, o lo puedes usar para lo que perece. Leamos el verso 27 nuevamente. Trabajen, ahora sí, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Todo lo que tú tienes, tú lo puedes usar para Dios y su gloria, para amarlo a Él, para responder cada día en amor a Él, para deleitarme en Él, para abrazarlo a Él. La vida consiste en trabajar. Sí, trabajamos. ¿Cómo? Expresando, usando todo lo que somos para expresar lo que somos, lo que Él nos ha dado. Pero yo también quiero decirte esto, que estas mismas capacidades pueden ser usadas para lo temporal, para lo que perece.
Y muchos están quemando sus vidas. Muchos están desgastando sus vidas. ¿Sabe usted que esto es real? Y yo no quiero ser en lo absoluto, más bien estoy siendo verdadero a la palabra. Cada día de nosotros es un día que cuenta. Cada día que pasa es un día menos sobre esta tierra. Pero ojo, el mensaje de esta mañana es para que sepamos cómo hacemos que ese día de ser finito pase a ser eterno. Pero muchos están quemando sus vidas, desgastando sus vidas y se preguntan, ¿dónde se me ha ido toda la vida? Por una mentalidad de mirar de trabajar por lo que perece, por lo temporal, el enfoque incorrecto. Eso se va a ir aclarando mucho más. Dicho de manera resumida, todo lo que hacemos es trabajo. Todo lo que hacemos es trabajo. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, trabajamos. Repito, trabajo no es cuando usted se va a la empresa y marca la entrada y le registra la entrada y luego la salida y terminó su trabajo. O cuando abre la puerta enrollable del negocio y entonces empieza mi trabajo y cuando baja la puerta enrollable se acabó mi trabajo. No. El trabajo es desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Todo lo que somos y todo lo que tenemos expresa nuestra esencia, es trabajo. Ahora, entonces, nuestra forma de vivir, ¿cómo tú vives? Ese es un trabajo continuo. Cuando tienes responsabilidades y tienes cosas y vas a las redes sociales, no has dejado de trabajar. Sigues trabajando. Sea lo que sea que dediques el tiempo. Es un ejemplo, no estoy condenando las redes sociales. Estoy poniendo este ejemplo para que nos demos cuenta que todo lo que hacemos es trabajo. Cuando yo me levanto y abro los ojos, yo empiezo a pensar ya. Puedo pensar en muchas cosas. Ya estoy trabajando con mi mente. Todo lo que hacemos, nuestra forma de vivir es un trabajo continuo. Y este trabajo podría ser productivo o improductivo. ¿Me entiende el término, verdad? Este trabajo, todo mi día, podría ser útil o inútil. Trabajamos al final de cuentas, pero puede ser productivo o puede ser improductivo. ¿A qué forma de vida usted y yo fuimos llamados? ¿Cómo quiere usted, cómo cree que Dios nos llamó a vivir? ¿De forma productiva o de forma improductiva? Creo que la respuesta es obvia. Dios no desea que perdamos. Dios es un Dios que anhela ganancia siempre. Y Dios nos rescató y nos salvó para que nuestras vidas, todo nuestro ser le traiga ganancia a su gloria. Para que nuestra vida cuente para la eternidad. Esa es la vida que realmente es productiva, iglesia. A vivir con un enfoque de eternidad. Jesús como la prioridad y el deleite supremo. Todo lo que expresamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos debe centrarse en disfrutar a la persona de Jesús. Todo lo que hacemos, hasta el comer, el beber un vaso de jugo, de agua, todo lo que hacemos, dice la palabra, cuente para la eternidad. Todo lo que hagamos tiene que ser en mente. Señor, se trata de ti. Vivo para ti. No vivo para mi egoísmo. No vivo para mis deseos. Vivo para ti, Señor. Y vivir para ti es lo más productivo. Es lo más eficiente. Todo rinde, todo produce cuando ese es el enfoque. Servir a mi familia lo puedo hacer con el enfoque correcto o con el enfoque incorrecto. Servir a mi familia debe ser con la conciencia de que juntos como familia podamos maravillarnos en Jesús.
Si voy a mi lugar de trabajo, voy a mi lugar de trabajo con el propósito en mente de expresar en ese lugar la gracia de Jesús por medio de lo que hago. Si me reúno a adorar con la congregación, lo hago con el propósito en mente de expresar juntos como cuerpo la maravilla de Jesús. Si voy a orar por un enfermo, sanar a los enfermos, declarar sanidad en ellos, compartir las buenas noticias, evangelizar, servir con mis capacidades, talentos, todo siempre podría ser hecho con la mente incorrecta. Aún el ministerio, yo quiero decirles, se lo puede hacer con el enfoque incorrecto. Un pastor puede estar parado aquí predicando incluso con el enfoque incorrecto. No hay trabajo más santo que otro si es que nuestros trabajos son para lo eterno. Si yo estoy en mi casa lavando platos y lo hago con un enfoque de eternidad, ese trabajo cuenta para la eternidad. Ese trabajo es tan santo como el predicar aquí. Trabajar es expresar con nuestra esencia lo que somos y lo que Él nos ha dado, iglesia. Eso es trabajar. Y todo lo que hacemos puede contar para eternidad o para lo temporal. Todo debe ser hecho, aún el evangelismo, el predicar, la célula, el grupo de discipulado. Todas las cosas tienen que ser disfrutar a Jesús, la mente disfrutar a Jesús. Hacemos la música, se trata de Jesús. Se trata de Él, Señor, todo es para la eternidad. Puesta la mente en Jesús. Entonces, Jesús, ¿qué les dice? Trabajen, esfuércense en el verso 27, hagan todo con una sola prioridad, no lo que perece, no lo temporal, sino lo que permanece, lo eterno, iglesia. A eso fuimos llamados. Dice, trabajen por el alimento eterno. Continúa diciendo el verso 27, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque al Hijo del Hombre es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Esto tiene un significado especial. El Padre nos dio a uno, un solo alimento eterno. No hay dos alimentos eternos, no hay tres. Un solo alimento eterno, que significa una sola prioridad. El alimento que el Padre sirvió. ¿Cuál es el alimento que el Padre sirvió? Su Hijo, Jesús. Nuestras vidas viven para comer de Jesús, comerlo a Él. Yo no busco su mano, yo lo quiero a Él. ¿Por qué buscas su mano solamente? Su mano de sanidad, su mano de alimentar, cuando el Padre nos lo dio a todo a Él para nosotros. El Padre marcó con su sello una sola comida. En la tradición judía hay alimentos aprobados y hay alimentos que no son aprobados. Hasta hoy en día esa tradición se llama kosher. Kosher son los alimentos que los judíos aprueban para comer. En otras palabras, tienen el sello de que eso es aprobado. El Padre a un solo alimento le puso el sello. Aprobado, el alimento eterno, Jesús para nosotros. Jesús es nuestro alimento eterno. No trabajen por el alimento que perece. ¿Cuál es el alimento por el cual debemos trabajar? Jesús. El alimento que el Padre nos provee por medio del Hijo. No hay otro alimento aprobado por el Padre, sino el que Jesús nos da. Ese alimento, ¿cuál es? Jesús mismo es el alimento. Todo Él para nosotros. El Padre todos los días tiene una mesa servida.
No es una mesa de domingo. No es una mesa de un día especial. Todos los días Él prepara una mesa, la mejor mesa, el mejor alimento, el mejor banquete. Y ese es Jesús para nosotros. Comer a Jesús es maravillarnos en Él, maravillarnos en sus palabras, maravillarnos en su amor, en su gracia. Y eso marca toda la diferencia de nuestra vida. El Padre todos los días te sirve una mesa. Esfuérzate, trabaja. ¿Por qué? Por acudir con todo tu ser a esa mesa. Esfuérzate por caminar esa mesa. No tienes tú que servirla, no tienes que pagarla y ganártela. Esfuérzate para que todo tu ser se concentre en disfrutar esa comida. ¿De qué estamos hablando, iglesia? Estamos hablando de definir nuestras prioridades correctamente. Marta, muchas prioridades, muchas cosas. No se trata de muchas prioridades. Tú estás, esa es una palabra que va a revelar a ciertos corazones. Estás en la condición que estás porque has preferido un alimento que perece. ¿Cómo? Con prioridades incorrectas. Una vida que no vive para comer el deleite de Jesús es una vida de esfuerzos mal gastados. Es una vida que trabaja para lo que no permanece. Todo lo demás cobrará sentido cuando vivimos para lo eterno. Entonces las personas dicen: wow, Jesús nos está diciendo que trabajemos. Nos vio cara de ociosos. Verso 28, le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? A ver, tú dices que trabajemos. ¿Cuáles son los trabajos que tenemos que hacer? Jesús es lo que le dice. ¿Qué debemos hacer entonces para poner en práctica las obras, los trabajos de Dios? ¿Cuáles son los trabajos que tú dices que tenemos que hacer? ¿Cuáles son esos trabajos eternos? Verso 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra. Ojo, ¿notaron la diferencia? Ellos preguntan: a ver, ¿cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son los trabajos que debemos ocuparnos? No son los trabajos, es un trabajo. No son las obras, es una obra. Esta es la obra de Dios. No son muchas obras, es una sola obra. Un solo enfoque. ¿Cuál? Que crean en el que Él ha enviado. Este es el trabajo de nuestras vidas. Este es el trabajo más productivo. Nuestro trabajo más productivo no son muchas prioridades, es tener una prioridad, y en esa prioridad todo en nuestra vida cobra sentido. Todo cobra sentido cuando Él es la prioridad. Creer en Él. Creer es confiar, depositarnos por completo en Él. Pero lo contrario es rechazarlo a Él como el todo. Lo contrario es esto: Jesús, ¿quién es Jesús? Es una parte de mi semana. Los domingos, de 10:15 a 12:30, Jesús es mi parte. Pero también tengo otras cosas en mi vida. Fracaso total. Él lo es todo. Él lo es todo. Yo quiero llevarles al libro de Hebreos 12 y fíjense, y este es el cuarto punto, cómo trabajar con el enfoque temporal produce pérdidas. Pero no cualquier pérdidas. Capaz usted hizo un negocio y salió mal el negocio y perdió 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, hasta 20,000, yo qué sé. Conforme va creciendo la cantidad económica, pues la pérdida es mayor, ¿verdad? ¿No? Yo quiero que usted se fije cómo trabajar con el enfoque temporal produce una pérdida, pero de un tamaño
que no se mide en términos económicos, que sobrepasa los términos económicos, una pérdida de tamaño eterno. ¿Quién es este hombre? Esaú. ¿Quién es Esaú? Esaú es el hijo mayor de Isaac y el hermano mayor de Jacob. Tenemos aquí el ejemplo de un hombre que trabajó por la comida que perece. Y lo hizo a un costo muy elevado, con una ganancia que resultó en pérdida completa. Hebreos 12:15 dice: miren bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Miren bien, en otras palabras, sean cuidadosos, estén atentos, sean diligentes, que alguien deje de alcanzar la gracia de Dios. De que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades. Wow, cuán cuidadosos tenemos que ser con una raíz de amargura, porque una raíz termina haciéndose un árbol de amargura y de dolor y de frustración. Tengan cuidado, dice. Y por ella, por esa raíz, muchos sean contaminados. Muchos pierden su vida por un enfoque temporal. Las raíces de amarguras, las heridas, todas surgen de una mente temporalizada, una mente terrenalizada, una mente en lo que perece. ¿Por qué surgen las raíces de amarguras? ¿Por qué surgen las heridas, los dolores? ¿Y por qué permanecemos en ellos? Por una mente terrenal. Perdimos el enfoque que es Jesús. ¿Cómo es esto, pastor? Continúa diciendo el verso 16: que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú. Inmoral y profana como Esaú. ¿Qué hizo Esaú? Vendió su primogenitura por una comida. Por una comida que perece. Vendió la primogenitura. ¿Qué era la primogenitura? Era la honra de Dios al hijo que abrió la matriz. Que el primer nacido, el primer hijo, el mayor. Dios bendecía al mayor con una bendición especial. Y esa bendición era la bendición de Dios para él. ¿Y qué hizo él? Lo eterno, la bendición eterna la cambió por un plato de comida. Por una comida que perece. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuánto ganó por ese negocio? Vamos a ver cuánto ganó por ese negocio, por ese trabajo. Verso 17: porque ustedes saben que incluso después, cuando quiso heredar la bendición, esa es la comida que permanece, la bendición de Dios sobre nuestras vidas, esa es la comida eterna, pero Él la cambió por una comida que perece. ¿Qué pasó? Cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, porque no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Mucha gente como Esaú llora con lágrimas haber trabajado por lo que perece y no por lo que permanece. Él la buscó con lágrimas. Fue muy tarde. Y eso para Dios se llama profanación, inmoralidad. Interesante, ¿no? ¿Qué es inmoralidad? ¿Qué es ser profano? Despreciar lo eterno por abrazar lo temporal. Qué tremenda exhortación que Dios nos da, iglesia. Tal como Esaú, todo trabajo y esfuerzo por lo vano y temporal te termina costando no $10,000, no $20,000, te cuesta un precio de eternidad. Un padre que no puso prioridad maravillarse en Jesús para formar a su familia, años más tarde derrama lágrimas con un dolor tan profundo en el corazón como lo es la eternidad, al ver a ese hijo rechazando a Dios con su vida. La pregunta es: ¿hay esperanza todavía para nosotros?
Así es. Un verdadero arrepentimiento tomando el perdón de la sangre de Jesús. Señor, regreso a ti. Digámosle al Señor, regreso a ti, Señor. Pongo mi prioridad en disfrutarte a ti. Perdóname por tu sangre, por no haberte hecho mi prioridad. Porque solamente tú, solo tú, Jesús, eres verdadero alimento. Quiero terminar con esto, iglesia del Señor. Mateo 26. Verso 6. En la tradición judía, cuando una joven, una señorita estaba lista para el matrimonio, sus padres le entregaban un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso. Esta era la tradición judía. La señorita que estaba lista ya había pasado a ser señorita, se le da un frasco de alabastro con un perfume muy costoso, nardo generalmente, el nardo puro. La señorita debía conservar este frasco con el costoso perfume hasta el día en que sea pedida por su futuro esposo. Cuando un hombre llegaba y pedía la mano de la muchacha en matrimonio, ella entonces iba a su lugar especial, a su estante especial, y traía el frasco de alabastro y lo rompía a los pies de este varón, ungiéndolos con el aceite en señal de que ella estaba honrando el pedido. El alabastro, ¿qué es el alabastro? Es un tipo de mármol, es un mármol fino, bien fino. El frasco era de alabastro, ese era el material, y el perfume, nardo puro. Entonces, los perfumes caros se guardaban en estos frascos también, que eran caros, porque el alabastro solo se conseguía en Egipto. Entonces, el frasco era especial, el perfume era especial. ¿Se han visto esa clase de perfumes que el frasco es bonito, es especial? Bueno, algo similar. El alabastro era el frasco especial y el perfume dentro del frasco era especial. Estos frascos se sellaban de una manera tal, un sello especial para retener y preservar el aroma. Se lo sellaba de una forma que cuando el propietario de ese frasco de perfume deseaba usarlo, se tenía que romper el cuello del frasco para poder usarlo. Y una vez abierto, ya te lo tenía que usar todo. Era especial. Verso 6, Mateo 26, 6. Hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, Jesús y sus discípulos, incluyendo Lázaro, Marta y María, esto lo sabemos por Marcos. Recuerden que los evangelistas complementan lo que uno ya dice, ¿no? Entonces estamos leyendo ahorita Mateo, pero este relato de Mateo lo complementa Marcos y lo complementa también Juan 12 y Marcos 14. Ahí está esto. Ok, Jesús y sus discípulos y sus amigos íntimos, Lázaro, Marta y María, fueron a la casa de un hombre llamado Simón, el cual había sido leproso, probablemente un leproso de los que sanó Jesús. Sus discípulos entendían que la hora en que Jesús iba a ser entregado a la muerte ya estaba cerca. Muy pronto Jesús ya iba a ser entregado a la muerte. Y María, no estamos hablando de la madre de Jesús, esta es María, la hermana de Marta y de Lázaro. ¿Ok? Para ubicarnos. María sabía que la hora de Jesús se acercaba. María había entendido, ¿se acuerdan que leímos hace un momento el pasaje de Marta y María? María había entendido que la prioridad y el enfoque de una vida bien aprovechada es Jesús. Una vida productiva, una vida útil, una vida que rinde es Jesús. Él es el enfoque. Esta misma María ahora recuerda que ella tiene un frasco de alabastro, su frasco, su posesión más valiosa, y sabe que no hay vida mejor invertida que en Jesús. Continúa diciendo Mateo
26, el verso 7, se le acercó una mujer. Mateo no menciona el nombre, pero repito, Juan capítulo 12 nos dice que se trata de María, la hermana de Lázaro. Se le acercó con un frasco de alabastro de perfume muy costoso. Marcos nos dice que el perfume costaba 300 denarios. 300 denarios, para que usted sepa, un denario es un salario básico diario. 300 días de trabajo costaba ese perfume. Un año, casi un año de trabajo. Eso costaba el perfume. Casi un año de trabajo. Lo trajo, dice, se acercó con el frasco de alabastro de perfume muy costoso. ¿Y qué hizo ella? Invirtió para lo eterno. Lo derramó sobre su cabeza cuando Jesús estaba sentado a la mesa. ¿Qué hizo María? Tomó su frasco de alabastro, fue a su percha, lo trajo y lo derramó sobre Jesús. El precio de este perfume era prácticamente el salario de un año, era muy costoso. Y el frasco tuvo que ser roto. Marcos dice que tuvo que romper el frasco. Y ella ungió la cabeza de Jesús y también ungió sus pies y los secó sus pies con sus cabellos. Cuando tú inviertes tu vida en Jesús, tú le das todo a Jesús, pero el aroma también tú lo llegas a tener. Ella secó los pies de Jesús que habían sido mojados por el perfume. Los secó con sus cabellos. María trajo a Jesús su posesión más valiosa. Era todo para ella. Una vez roto el envase, todo el perfume queda derramado. Fue un acto de amor en respuesta al amor de Jesús. ¿Qué hizo María entonces? Le dio a Jesús todo. Le dio lo mejor de lo mejor. María trabajó para lo eterno. Nunca va a faltar quienes te cuestionen por maravillarte en Jesús. Verso 8. Al ver esto, los discípulos se indignaron. Siempre van a haber los indignados. Cuando tú haces tu deleite, Jesús, despreocúpate. Los indignados siempre vivirán indignados a menos que la gracia los alcance. Déjalos. Te cuestionan. ¿Y por qué tú sigues al pastor Diego? ¿Y por qué ustedes creen eso? No se trata del pastor Diego, no se trata de la iglesia, se trata de un tesoro mucho más alto, se trata de Jesús. Se trata de Él. Hemos descubierto el tesoro. Hemos descubierto el tesoro de nuestras vidas y todo vale la pena por Jesús. Nuestras vidas son para Él. Los indignados dijeron: ¿para qué este desperdicio? ¿Para qué este desperdicio? Era Jesús, el Dios hecho hombre. Y ellos lo llaman ¿cómo? Desperdicio. Porque este perfume podía haberse vendido a gran precio. Ahí salen los calculadores y los que siempre creen. No, pero pastor, todo este esfuerzo que se hace por Jesús, todo vale la pena. Este perfume podía haberse vendido a gran precio y el dinero, ay, qué piedad, ¿no? Qué bondad, habérselo dado a los pobres. El promotor de eso era Judas, nos dicen los otros evangelios. Señor, este desperdicio, se hubiera vendido el perfume y hubiéramos dado, con el salario de un año hubiéramos alimentado a muchos pobres. Jesús, dándose cuenta, porque al parecer hablaban entre ellos, ¿no? Pero Jesús todo lo examina, todo lo conoce hasta lo más profundo. Les dijo: ¿por qué molestan a la mujer? Y aquí viene la parte clave. Subráyelo, resáltelo. Porque
buena obra ha hecho conmigo. Ella ha trabajado lo mejor para mí. Buena obra, buen trabajo ha hecho para mí. No hay trabajo, no hay esfuerzo, ni dar a los pobres se compara al trabajo de vivir para Jesús y de entregarle todo a Jesús. Buen trabajo ha hecho conmigo. A los pobres siempre los tienen con ustedes, siempre los van a tener, pero a mí no siempre me tendrán. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. ¿Qué hizo María? Con su vida preparó a Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo es eso de preparar a Jesús? Preparando tu corazón con prioridades para Él. ¿Cuál fue el fruto? ¿Qué ganó? A ver, pastor, cuénteme, ¿cuál es la ganancia de haber hecho eso? ¿Cuál es la recompensa de esta mujer que sembró para lo eterno? Veámoslo en el versículo 13. En verdad les digo, dice Jesús, donde quiera, Jerusalén, Samaria, Judea, Ecuador, hoy en Cuenca, 2000 años aproximadamente después de ese hecho, donde quiera que este evangelio se predique en el mundo entero, se va a hablar también de lo que esta mujer ha hecho en memoria suya. Esta mujer cosechó eternidad y hoy la resaltamos su prioridad en Jesús. Iglesia del Señor, nuestra mejor inversión de vida, nuestro mejor trabajo, nuestro trabajo más productivo es invertirnos en el deleite supremo, vivir para Jesús. Vamos a ponernos de pie, iglesia del Señor. No se distraiga, porque el Señor quiere sellar esta palabra en nuestros corazones. Dios nos llama a una mente que se invierte en lo eterno. Una mente que se esfuerza por lo eterno, que trabaja por lo eterno. ¿Qué es trabajar por lo eterno? Es cada día, iglesia, entienda el mensaje. Descubrir, abrazar y disfrutar a Jesús. Me rindo a Jesús como por su palabra. Me rindo a Jesús viviendo para su gloria cada día y cada hora. Esta es la verdadera productividad. ¿Tú quieres que tu vida sea productiva? ¿Quieres que tu vida tenga verdaderos frutos? Tu hogar, tu matrimonio, tu familia. ¿Tú quieres que todo lo que tú hagas cuente y tenga realmente la bendición, el sello de Dios? Haz a Jesús una prioridad diaria y horaria. Cada día, cada hora. Jesús sea nuestra maravilla. Padre Celestial, gracias, gracias por habernos dado el tesoro. Señor, la vida verdaderamente cobra sentido cuando entendemos que debemos trabajar por lo eterno, por lo que permanece. Jesús, 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 nuestra vida toda hoy, todo lo que tú nos has dado, lo depositamos en ti. Hoy traemos nuestro frasco de alabastro, todo lo valioso. ¿Y qué es lo valioso que nos has dado? Señor, es toda la vida tuya en nosotros, Padre. Lo traemos y no nos reservamos nada. Señor, todo lo traemos delante de ti y queremos decirte hoy, Jesús, haznos un pueblo, haznos creyentes que viven con prioridades diarias y cada hora para lo eterno.
Y entonces todo, finanzas, todo se alinea, salud se alinea, ministerio se alinea, propósito de vida se alinea. Cuando nosotros entendemos, Padre, que debemos vivir para lo eterno. Señor, guarda a tu pueblo de una vida malgastada. Guarda a tu pueblo de una vida desperdiciada. Hoy, por el poder de tu Espíritu Santo, te decimos: Señor, aquí estamos. Regresamos a ti, nos arrepentimos. Sana nuestros corazones de deleites temporales, sana nuestros corazones de heridas, de raíces de amargura. Sana nuestros corazones hoy. Venimos por el poder de la sangre de Jesús. Aplicamos el poder de la sangre para perdón. Aplicamos, Señor, el poder de la sangre para libertad. Hoy, en el nombre de Cristo, declaramos, Señor Dios, como dice el apóstol Pedro, Señor, que hemos recibido grandes y preciosas promesas por medio de las cuales participamos de tu misma sustancia, de tu misma naturaleza, la naturaleza divina, Señor. Gracias, Padre. Hoy anclamos nuestras prioridades en Jesús por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo, el Señor te habla hoy. Tú dejas de ser uno enfocado en el alimento que perece, y hoy tu vida pasa a enfocarse en el alimento que permanece, en el alimento eterno, en el alimento que el Padre aprobó y selló. ¿Cuál es ese alimento? Jesús. Jesús es el pan que descendió del cielo. Jesús es nuestro alimento. Padre, buen pastor, tú has servido una mesa con un banquete llamado Jesús, y allí ponemos nuestra vida, nuestro contentamiento y nuestra satisfacción. En el nombre de Cristo Jesús, arraigados en Cristo, arraigados y cimentados en Él.